Bien, se me había trabado el Zoom, no sé qué le pasa. Bueno, siempre pasa algo. Esperen que abro lo que les quería mostrar. A ver, vamos a leer este texto juntos, que está ahí colgado el link en el cronograma. Dice, contra el historicismo. Ah, ahí vino Daniel, esperen. Ay, a ver, pero no veo si se estaba metiendo ahí. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, profe. Buenas noches, chicos. Buenas Hola noches. Daniel, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. Bueno, te cuento que estamos con el texto de Warburg, estamos viendo cosas antes de meternos en el texto en sí. Es un poco complejo, pero va a salir. Pero, Perfecto, sí, sí, estuve hojeando un poco. bien. Eh, Vamos a ver entonces esta breve reseña que encontré acá que me parece que es bastante clara. Eh, Bien, ¿qué sube esto? Ahí va. Contra el historicismo, Atlas Mnemosyne de Aby Warburg en Haus der Kulturen der Welt. Entonces, tengo que correr a ustedes porque si no, no veo. La figura de Warburg, 1866-1929, en la escena académica del siglo XIX fue disruptiva. El historiador de la cultura y el arte exhortaba por una crítica de las artes visuales alejada de las discusiones estilísticos formales del historicismo de la época. Su conferencia, El ritual de la serpiente, este es el que les dije que escribe para salir del manicomio, básicamente, sobre sus recuerdos con los indios pueblos. Eh, Ahí está, Discurso de despedida de la clínica psiquiátrica Kreutzwin, donde estuvo internado, es una de sus obras de referencia. Y allí formuló los lineamientos de una iconología asociada a las fuerzas vitales por las cuales retornan las imágenes del pasado al presente. A través de sus investigaciones, impulsó un pensamiento fragmentario y transdisciplinario. Eso también me parece interesante. Ahora lo vamos a ver. Y transdisciplinario que le permitió entender el arte desde una perspectiva innovadora como una serie de prácticas institucionales que establecen un objeto determinado de interés cultural. En ese sentido, de acuerdo con su perspectiva, cómo y con qué condiciones las imágenes permanecen en el tiempo. El Atlas Mnemósyne, el proyecto final de Warburg, materializa las principales líneas de su trabajo. Bautizado bajo el nombre de la titán de la mitología griega, Mnemosine, hija de Gea y Urano, además de ser madre de las 9 musas, trascendió por su asociación alegórica con la memoria. El origen filológico de su nombre en griego antiguo, mneme, significa memoria. El investigador recopiló hasta su muerte material gráfico para componer un archivo de imágenes que diera cuenta de temas, patrones y gestos visuales, eso es importante, de la cultura occidental desde la antigüedad hasta el Renacimiento. Y más allá. De esta forma, Warburg creó un método iconográfico propio, a través del cual los conceptos de supervivencia, Nachleben, y fórmulas de lo patético, Pathosformeln, son utilizados por la historia del arte, la cultura y la filosofía hasta el día de hoy. Acá tenemos, justo era el mismo que vimos antes, ¿se acuerdan? Porque acá tenemos una Venus y acá vemos otra situación en la que es muy parecida, ¿no? Esta mujer alrededor de las otras. Bien. Sobre pizarras negras móviles, el historiador dispuso reproducciones fotográficas de obras de arte de Oriente.
la antigüedad clásica y renacimiento, junto con recortes de anuncios y fotografías contemporáneas, para evidenciar los patrones gráficos comunes. Y de esta forma, el investigador y su equipo estudiaron las formas y la red de relaciones de las imágenes, componiendo una cartografía abierta, una forma de conocimiento por montaje. Eso también me va a parecer interesante y además nosotros pues vamos a ver algo de cine, eh, pero vamos a ya tener que empezar a pensar nosotros. Una alternativa metodológica que cuestionaba las dificultades que los historiadores del arte le habían atribuido a las imágenes como vehículos de representación. El montaje otorgó flexibilidad a Warburg y así pudo trasladarse desde la primavera y el nacimiento de Venus de Sandro Botticelli a los rastros de la antigüedad en los frescos y los signos astrales coronados por dioses paganos del Palazzo Schiaffanoia. En la exhibición Aby Warburg Atlas Mnemosyne das Original del Haus der Kultur der Welt, por primera vez los paneles y los documentos originales están reunidos en su totalidad, distribuidos de manera concéntrica en él, ahí ya no puedo. Pero bueno, acá se entiende mejor, ¿no? Ven cómo están colgados esos paneles. El recorrido incluye además un acierto importante por parte de los curadores. Un sector está dedicado al equipo de investigación que acompañó a Warburg en su titánica tarea hasta el año de su muerte. Fritz Saxel y Gertrude Bing rescataron el trabajo de su maestro del nazismo y trasladaron su vasta biblioteca, 60.000 libros y 15.000 fotografías, de Hamburgo a Londres, donde luego se creó el Instituto Warburg. Los trazados estéticos presentes en las más de 1.000 imágenes de los casi 80 paneles de la exposición nos transportan por las constelaciones visuales que pretendía exponer Warburg. Las pizarras están numeradas y forman series temáticas. La primera de ellas está señalada de la A a la C, corresponde a la introducción del Atlas y contiene mapas de Europa y Mesopotamia, ilustraciones del sistema solar, cartas astrales y la reproducción fotográfica del hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. De esta manera, su propuesta pauta las formas, los lugares y las figuras supervivientes a lo largo del trazado de casi 3.000 años de imágenes. En la serie El Renacimiento del Antiguo puede observarse la pasión por el Renacimiento italiano. Las reproducciones del Nacimiento de Venus y la Primavera de Sandro Botticelli están presentes en diferentes tamaños, detalles y recortes de los diferentes personajes que componen ambas obras. En su libro El Renacimiento del Paganismo, Aby Warburg dialoga con diferentes textos para analizar el trabajo del artista italiano y recuperar la vitalidad y el movimiento de los gestos. Las tablas dedicadas a Andrea Mantegna, Claude Manet y Albert Dürer contienen un estudio de mazos de tarot históricos y la perdurabilidad de las imágenes como el Mantegna Tarocchi, Ferrara siglo XV, las barajas de Jean Dodal en Lyon en el siglo XVIII y Jean Payen en Avignon en el siglo XVIII. Asimismo, el historiador alemán no dejó un texto escrito para cartografiar el recorrido de su atlas que, al igual que las cartas de tarot, nos invitan a un viaje fragmentario y abierto hacia el arcano 21, el mundo. O sea, dése cuenta que en el medio hay cartas de tarot, acá se ven las cartas, acá tenemos las cartas de tarot acá abajo, ¿no? Digo, es espectacular, o sea, vamos a dejar de compartir. Entonces, la idea de esta de el retorno de las imágenes frente en contra de una mirada historicista, organizada, cronológica y narrativa, eso es importante. Y lo que eso permite, porque cuando a uno le presentan, ¿cuál es el problema? Cuando a uno le presentan una historia narrada, narrativa y cronológica, es una historia cerrada, donde uno solamente lee y aprende sobre eso y no tiene nada que decir o que aportar o que dudar en un punto. Lo que él pretende entonces es justamente lo contrario, pensar la historia del arte y de las imágenes de una manera fragmentaria, porque lo fragmentario en realidad lo que permite es justamente una multiplicidad de lecturas. Y también que sea transdisciplinario, porque de la misma manera que tenés la Venus del Botticelli, pero después pones un mazo de cartas de tarot antiguo, digo, eso no podría antes ser considerado, ¿no?, como una obra de arte, un mazo de tarot. Y acá no es que sea considerado sino que es como, pero mira esto que aparecía en Botticelli, también lo puedes encontrar en un mazo de tarot. Esta misma imagen, o este mismo tema, o este mismo tópico.
Entonces ir pensando por qué se repiten esas imágenes, en dónde, en distintos lugares. Como ya les dije, él usaba revistas, cómics, o sea, había de todo ahí puesto, no eran solo las grandes obras de la literatura, cualquier cosa, del arte universal. Em, entonces, lo que él va a ir buscando ahí son qué temas se repiten, qué patrones se repiten, qué gestos se repiten. Por eso a veces no solo está la pintura entera, sino que hay recortes más grandes de gestos o de caras de distintos personajes que componen una pintura. Y lo que también me parece interesante es, y ahí está la diferencia, o sea, cuando es narrativo, cuando es lineal, cuando es cronológico, eso produce un cierto tipo de conocimiento que nosotros acabamos de decir que era cerrado, ¿no? Del orden de lo cerrado, donde ya no hay nada ni para agregar ni para quitar, porque es una serie cerrada. En cambio, acá el principio constructivo no va a ser la cronología, como puede ser en cualquier historia, es el principio constructivo, ¿no? Empiezo por el principio y llego hasta la fecha que me proponga, sino que el principio constructivo va a ser el montaje. Y eso es muy interesante porque, y claramente es un tipo que vivió durante el nacimiento del cine, y eso es muy importante porque el cine, uno de los grandes recursos que tiene el cine para crear significado es el montaje. ¿Qué es el montaje? Es la superposición de dos imágenes. La concatenación, más que la superposición de dos imágenes, y eso crea sentido, porque la imagen A por un lado y la imagen B por el otro significan cierta cosa, pero si uno las pone en relación, una antes de la otra, se crea una tercera situación que es otro significado diferente. Y acá pasa lo mismo. Una cosa es tener la Venus de Botticelli y en otro lugar el mazo de cartas. Ahora, si vos los pones en el mismo panel, bueno, ahí ya estás creando significado por el solo hecho de que el montaje así lo está haciendo, ¿no? Déjenme ver, a ver si encuentro una cosa que está muy buena. Estamos hablando de montaje. A ver si es este el video que yo les quería pasar. Sí, es este. A ver si los muestro. Para que ya vayamos pensando un poco en el montaje.
Bien. Bueno, es espectacular. Hitchcock explicando el montaje es lo más grande que hay, ¿no? Pero digo, bueno, esa es la creación del significado. El montaje crea significado. En la última es donde más, o sea, en los otros vemos que crea como shock, emoción, miedo, todo, todo eso, ansiedad. Pero en la última es claro, vos tenés tres imágenes, un viejo mirando, otra imagen y un viejo, y el mismo viejo sonriendo. Si vos en el medio ponés a la mujer con el bebé, es como, ay, el viejo se enterneció con el bebé. Si pones una mina bien, es un viejo verde asqueroso. Y eso que lo único que cambió fue cuál era la imagen del medio, porque las otras dos son lo mismo. Bueno, acá un poco a lo que se apunta es esta idea, o sea, el Atlas al poner distintas imágenes juntas en cierto orden, unas sí y otras no, lo que está haciendo es crear significado por el montaje, ¿no? Porque es una decisión qué hay en cada panel y qué no. Es importante tanto lo que hay como lo que no hay en cada uno de esos paneles para crear significado. Em, Así que nada, ese video de Hitchcock me encanta porque lo explica muy bien. Y se pone a sí mismo, además. Es muy bueno que se filme a sí mismo porque como quedando como un viejo amable y un viejo verde. Em, Profe, sí. ahora me vino a la mente una película argentina que la vi hace más de 20 años, creo, que se llamaba El viento se llevó lo que, de Alejandro Mm. Agresti, que era la historia de un cine en el sur de nuestro país, en el que llegaban los carteles de las películas, Ah, y las pero mezclaban. llegaban desordenadas. Claro, las mezclaban y entonces cambiaba el sentido total de la historia, porque por ahí ponían en primer lugar el final y después el principio, después lo del medio, y era, me acuerdo de, no mucho, pero me acuerdo de esto, de cómo le cambiaban el significado a todas Claro. las películas, o sea, si bien no es un montaje concretamente, pero digo, cómo No, sí se sí. puede desarmar también, ¿no? Sí, totalmente. Ahora bien, La todo. creación de significado con la alteración de ese orden de cosas, pues Ujú. la gente lo miraba pensando que en la película esa la gente lo mira pensando que así es la película, ¿no? Y por ahí, tipo, la pareja que al final termina junta, empiezan juntas y después pasan otras cosas y la gente creaba Sí, significado con eso, porque si estaba puesta así, bueno, vos sí. decís, ah, bueno, esto debe ser por aquello, ¿no? Como que te organizás la historita en tu cabeza de cierta Sí. manera. Sí. Sí, y había una también, o sea, pero esto no me lo acuerdo bien, como que me habían comentado que en El acorazado Potemkin, Mm, la película sí. de principio del siglo pasado, como que también había como, me habían contado como una leyenda que si cambiabas el orden porque creo que estaba dividida en tres partes, que como que si cambiabas el orden, cambiaba la historia por completo. Por Pero eso completo. es algo que me lo contaron así, pero no, Bueno, ya la que verdad estamos que con no. eso, en el acorazado Potemkin hay, a ver si lo encuentro también, hay, tiene una de las escenas de montaje más famosas, a ver si está fácil de encontrar. Sí, la famosa escena de la escalera, ahí se la muestro. Ahí va.
Y ahí, o sea, la gente se le ponía los pelos de punta y es la misma, y hay un, creo que es Brian De Palma en Los Intocables, hace una especie de homenaje a esto. Los Intocables, la escalera tiene que estar. Sí. Otro bebé que cae. Esta claramente es un homenaje a la escena del acorazado Potemkin. Pero digo, bueno, ¿cómo se da acá? O sea, ¿por qué el montaje en estas escenas crean la angustia que te crean? No es solo porque está cayendo en ese cochecito por las escaleras, sino bueno, cómo va cambiando, va del cochecito que representaría no como el horror más grande y alrededor todos esos adultos que están en otra, que se están cagando a tiros o están escapando en la escalera de Odessa del acorazado Potemkin, y la cuestión del ritmo, de ir mostrando en cámara lenta cómo va bajando cada uno de los escalones y cómo filman tanto la cara del bebé como el carrito desde lejos y vos vas viendo que cada vez queda menos escalera y qué es lo que va a pasar. Digo, bueno, todo eso se crea, esa desesperación se crea por un montaje bien hecho. Si vos dejas la cámara quieta y ves como el carrito va cayendo, decís, uy, la puta, pero no es lo mismo, ¿no? Digo, acá, bueno, muy hollywoodense porque, bueno, Andy García se tira, le revolea el chumbo al otro en el último minuto, es todo muy, muy Hollywood, es muy exagerado. Pero bueno, a mí de chica me gustaba esa película, me parecía divertida. Es una película divertida. Pero sí, como esos grandes truquitos del cine que después, bueno, ojalá tengamos tiempo después en la segunda mitad del año de ver un poquito más. Bueno, empiezo rápidamente con la introducción. La introducción solamente, si no la han leído, hasta la página 40 está bien. Más de la página 40 la introducción no avancen, con eso estamos. Em, entonces,
A Warburg lo que dice en la introducción es que lo que le va a interesar hacer es una historia de las creaciones artísticas. Es decir, de las creaciones en sí, no como el arte en general y qué sé yo, sino de lo que efectivamente se hizo, efectivamente de las obras. ¿Sí? Entonces dice, bueno, el método iconográfico, que es el que utiliza él, lo que busca es ver la naturaleza de la comunicación y de la transformación de los signos. O sea, hay signos artísticos a lo largo de toda la historia del arte, en todas partes, y lo que él quiere ver es cómo esos signos se comunican y se transforman, ¿no? Ahora que ya vimos cómo Lucea el Atlas Mnemosine, que yo podemos entender mejor de qué está hablando, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando leí esto por primera vez, yo decía, pero ¿de qué cazzo habla? Hasta que finalmente vi los paneles y dije, ah, está hablando, son unos paneles con una figura, ahí entendí. Entonces, todo esto en contra de una visión más tradicional, donde se piensa en evolución y ruptura, ¿no? Que es como, bueno, primero vino el Renacimiento y después se rompió con eso y apareció el Barroco y después se rompió con eso y apareció el Neoclasicismo y después, ¿no? Como eso sería evolución y ruptura. Él está en contra de eso porque justamente en distintos momentos y en distintos lugares él va a ir viendo comunicación y transformación. Eh, Él se va a especializar en aquellas zonas de la cultura que tienen difícil clasificación o una interpretación unívoca. Le interesa justamente eso, esas cosas que escapan, viste que muchas veces, no sé, cuando leemos Gombrich dice, bueno, en general en este periodo pasaba tal cosa. Sin embargo, tal autor no se lo podría ubicar en ninguna, bueno, ahí va a ir querer Warburg meterse, ¿no? Como que esos autores o esas imágenes que suenan por ahí un poco raras. Eh, entonces dice, bueno, él empieza en general pensando en la reutilización de motivos artísticos antiguos después de la antigüedad. ¿Por qué aparecen después, en otros momentos de la historia, estos motivos antiguos que vienen desde Grecia, ponele, ¿no? ¿Dónde están? ¿Cuáles son? ¿Por qué siguen apareciendo? Hablamos del ejemplo de la serpiente, nosotros, ¿no? Que es algo que él va a ir viendo constantemente. Y entonces es interesante porque ya la palabra de renacimiento, nosotros habíamos hablado, esta idea de que la usamos para el periodo que estamos estudiando, que indica en Europa el volver hacia las raíces de la antigüedad de Grecia y de Roma y bla, bla, bla. Pero acá hay una idea que es que toda época tiene el renacimiento de la antigüedad que se merece. El Renacimiento, entonces, quizás para Warburg no sería una cuestión tan de pensar, no es solamente él, o sea, él era un estudioso del Renacimiento, pero a partir de estudiar el Renacimiento se da cuenta que hay Renacimiento todo el tiempo, en todas las épocas, que todas las épocas vuelven a traer y hacen renacer símbolos, motivos, no, motivos, imágenes de otras. Entonces, estudia la reaparición de las formas antiguas en el arte de épocas sucesivas. Por eso hablar de la supervivencia del antiguo, ¿no? Aquello que sigue apareciendo, que sigue viviendo. Y esto es muy parecido a lo que vimos con Didi Uberman, ¿no? Que habla de la supervivencia como una constante en la historia y no como algo aislado, sino que constantemente había cosas que sobrevivían y seguían apareciendo. Warburg también va a pensar en el Renacimiento como un campo de batalla de ideas y de fuerzas. No es que el Renacimiento era esto y nada más, estas 5 características, sino que justamente, como las cosas renacen todo el tiempo y hay supervivencias, no es todo homogéneo, sino que es heterogéneo. Entonces, el Renacimiento, decir 3 tonterías sobre el Renacimiento no es caracterizar el Renacimiento. El Renacimiento es la lucha de distintas posiciones. Sí, bueno, quizás lo más estudiado y lo más conocido son ciertas formas de pintar, ciertas formas de hacer escultura, pero eso no significa que estuviera solo eso sucediendo. Sucedía también probablemente lo contrario, gente que no hacía eso, ¿no? Digo, si nosotros lo pensamos en nuestra cultura de ahora, también lo podemos pensar así. Digo,
nuestra cultura, ahora nosotros somos contemporáneos a, no sé, cierta música, cierto cine. Uno puede decir que todo el cine de lo que va del siglo XXI es igual, se le puede dar un nombre. No, de ninguna manera. Después, más adelante, el siglo que viene, lo estudiarán de cierta manera, ¿no? Digo, y le pondrán sus casilleros, pero digo, nosotros no experimentamos de esa manera el periodo histórico que nos toca vivir. Em, y lo otro que es interesante es que en esta concepción de Warburg de ver la supervivencia, de utilizar el montaje, de poner en relación cosas que no parecerían estar en primera vista en relación, es que se incluye la teoría de la recepción, porque ya no es solamente la obra de arte, sino qué sentido le damos nosotros a esas imágenes. Entonces nosotros los receptores aparecemos ahí, los espectadores, los lectores, como lo quieran llamar, ¿no? Lo que se busca también es cuáles son los efectos que causa ese arte. Y si vos vas a hablar de efectos en el arte, esos efectos sobre quién son, ¿no? Sobre los receptores. Entonces, por eso incorpora esta idea de la recepción, que no siempre está incorporada y que es algo también bastante novedoso. En general siempre se estudia como, bueno, el arte es esto, el pintor que es un genio hizo tal cosa y esto fue novedoso por esto, y el uso del color y de la textura y bla, bla, bla. Pero muchas veces se deja de lado, bueno, pero ¿qué pasaba con qué pasaba con esa pintura con los espectadores? Ya sean los de su propia época, ya sean nosotros, ¿no? No algo banal de tipo, ay, la gente se emocionaba, o no sé qué, digo, no, sino como efectivamente, ¿qué pasaba con eso? Generaba escándalo, generaba admiración. Nosotros lo vimos un poco, ¿no? Como ciertas imágenes e íconos religiosos que buscaban que las personas, no sé, en ciertos momentos se involucraran con el sufrimiento de Jesús, ¿no? Digo, como ese tipo de imágenes que despertaban y que eran a propósito buscadas, ¿no? Para que en ese momento, en ese espacio, la iglesia fuera un lugar de recogimiento, de avergonzarse por los males hechos uno, ¿no? Como, bueno. em, entonces él va a hablar de una cosa que se llama, yo alemán no sé, pero sería como Erfundung, no importa esto, es que sería como una empatía o la relación emotiva del espectador con la obra, ¿no? Porque lo que él dice es que no solo es importante traer a ver cuáles son esos motivos antiguos, de esas cosas que vienen de la antigüedad y que se repiten, sino también sus capacidades emotivas. Porque en realidad, ¿por qué se repiten? Creo que lo que él, su teoría, en realidad su hipótesis es que si se repiten a lo largo de la historia es porque a nosotros como seres humanos hay algo que nos pasa con esas imágenes. Si no, no se repetirían. Si nos resultaran nada, indiferentes, o si solo hubieran sido importantes en un momento histórico, después al resto de la humanidad le resultó indiferente, no volverían a surgir. Entonces, ¿qué pasa con esas imágenes que siguen apareciendo? La historia, el tiempo, la gente cambia y vuelven a aparecer una y otra vez. Em, entonces, lo que él va a pensar es que la obra de arte